por Pichincha, por creo Patricio Donoso. De la vida cotidiana. Y abarca este proyecto, señora presidenta y colegas legisladores, muchos temas, importantes todos, por supuesto. He de resaltar 4 o 5, quizás con su venia, el principio de la doble instancia, que lo voy a abordar al final, en el sentido del debido proceso, que ya se ha hecho mención, la limitación a la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, que creo que es el tema central de lo que hoy nos aboca, sin duda alguna. El patrocinio legal gratuito es otro tema sensible y, por supuesto, la repetición de lo pagado por el Estado. Voy a hacer mención a quizás lo medular, que es lo que se denomina el error inexcusable. Hay muchos detractores del mismo y otros que favorecen la existencia misma de esta figura jurídica denominada error inexcusable. En algunos momentos asusta, porque se han cometido serios abusos con la existencia del error inexcusable. Por supuesto que sí. Uno de los ejemplos más importantes que se dio hace ya casi 10 años, quizás más, fue el destituir a un par de jueces que habían sentenciado o fallado a favor de una empresa que todavía recuerdo, denominada OCP. Ojo, no tengo nada que ver con aquella empresa, pero los 2 jueces, uno de ellos recuerdo claramente de apellido Kim, fue destituido inmediatamente porque falló a favor de una empresa que evidentemente tenía razón a decir de expertos en la materia. El propio coronel César Carrión sufrió, o los abogados que le determinaron o dictaminaron en su sentencia como inocente, este problema serio de la existencia del error inexcusable. Pero por supuesto también existe la otra teoría, aquella que hace referencia a que debe existir esta figura, por aquello de la indefensión que el ciudadano podría tener cuando jueces abusivos precisamente abusen de aquellos ciudadanos. Y la indefensión es uno de los actos más canallescos que existe en una sociedad. Y por supuesto que los jueces no son angelitos todos, más bien hay muchos que no lo son. Y ahí sí debe actuarse en consecuencia. Por tanto, la Comisión de Justicia ha hecho bien en revisar los números que la presidenta Marcela Guiñaga nos dio, por ejemplo, con respecto a esto del error inexcusable, y solo menciono las últimas 3 cifras de los últimos 3 años, los años 2015, 16 y 17. En el 2015 nos decía la presidenta de la Comisión de Justicia, el 1.2% de los jueces estuvieron inmersos en esto que estamos hablando. Bajó sustancialmente en el 2016, el 0,6%, y curiosamente el año anterior, en el 2017, apenas el 0,2%. Esto significa que está disminuyéndose, por supuesto, pero no es aceptable que se den esos abusos contra jueces que son absolutamente probos. Acepto que es un tema complicado, señora presidenta de la comisión y miembros de aquella comisión. Nos hablaban de que en otros países se llaman ignorancia inexcusable o ignorancia supina, enciclopédica diría alguien, notoria ineptitud. Es decir, se le puede poner el nombre que se quiera, pero por supuesto está de por medio el abuso que se hace contra aquel juez que sí falló, desobedeciendo las órdenes de arriba, o aquel juez que sometió al ciudadano a lo que se llama la indefensión. Equivocación culposa también se decía, que es el hecho de que no se puede escudar un juez en la garantía de la independencia al emitir una sentencia. Equivocación culposa, pero eso ya es delito. Ahí no existe aquella dualidad de suponer que el juez actuó mal, sino que se tiene certeza por aquello de la equivocación culposa, que de suyo ya sería un delito. Como es primer debate, dejo el tema para pasar a los restantes 3 que había manifestado. La segunda instancia.
sobre todo en el ámbito contencioso administrativo, en mi opinión, es absolutamente necesario por aquello del debido proceso. No se puede reemplazar, en mi opinión, la segunda instancia cuando algo ha caminado mal en un proceso judicial. Debe existir y, por supuesto, como nos dijo la presidenta de la comisión, esto se está debatiendo y qué bueno que se debata, qué bueno que se esté debatiendo esto en esta comisión. También se está debatiendo, nos decía la presidenta de la comisión, el eliminar la prohibición de ejercer la profesión abogadil a los servidores públicos. Es importante que se dé ese debate. Nosotros, los legisladores, no podemos ejercer ninguna acción, ninguna profesión en el momento o en el periodo para el cual hemos sido elegidos, salvo la docencia. Eso también tiene que equipararse con aquello que ya se mencionó, o por lo menos debatirse con aquello que se mencionó inherente a otras profesiones. Médicos que siendo servidores públicos también hacen uso legítimo, en mi opinión, de su profesión para la cual el pueblo ecuatoriano los ha preparado, en casi todos los casos, por supuesto. Otro tema es aquel referente a la elección igualitaria del presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia, otrora llamada Corte de Justicia, en un mismo proceso, tanto el presidente como el presidente subrogante. Hallo mucha lógica en esta propuesta, hallo mucha lógica para que, claro, la importancia de subrogar a aquel presidente titular que por alguna razón se ausente incluso definitivamente, más aún temporalmente. Culminaré hablando de las inhabilidades, y una de ellas la inherente al juez sentenciado. Yo propongo a la comisión que analice muy bien que aquellas inhabilidades sean draconianas, de ser posible, sean fuertes y duras, porque si a alguien no se le puede permitir el desvío de la ética al ejercer una profesión, la médica por supuesto, es la profesión de abogado, porque está en juego, esta segunda me refiero, el debido proceso, la equidad, la justicia, que es clave en una sociedad organizada. Concluyo diciendo, señora presidenta y colegas legisladores, que la ignorancia supina debe ser demostrada con mayor eficiencia o catalogamiento con respecto al ágil despacho de las causas, que no puede ser motivo para premiar a juez alguno por aquello de archivar procesos en virtud del ágil despacho de una causa. No es posible que se catalogue como que a más causas despachadas, mejor calificación pueda tener un juez. Y leo con su venia apenas 3 líneas que escribió un experto en la materia. Decía, ¿cómo entender que un juez que alcanzó altos puntajes en los concursos sometidos a pruebas académicas, de casuística, psicológicas y verificada la intachable trayectoria en el campo profesional y expuestos a una veeduría pública durante los concursos, ahora, por aquello del error inexcusable, resulte que cometió equivocaciones crasas de derecho? Esta es una falencia del Consejo de la Judicatura, es decir, en su momento fue calificado un juez con altas notas, altas calificaciones, y a la hora de exigirle o de aceptar órdenes de arriba, se habla del error inexcusable y de las equivocaciones crasas en derecho. Por eso, hace pocos segundos, hacía referencia a que debería estudiarse con mayor profundidad esto del error inexcusable. Señora presidenta, colegas legisladores, muchas gracias.